Si no lo hay, ese es el momento entonces para despojarnos, para desecharlo. Pero ¿cuántas veces verdaderamente pensamos antes de hablar? Muy pocas veces. Algunos funcionamos más en automático, ¿no? Más en la ley de la física. Toda acción genera reacción, ¿no? Y esa es nuestra ley. Y pues si me la hace, me la paga. Si yo le digo, yo también le contesto. Y no le estoy hablando de algo que me contaron, es algo que a mí me pasa. Y a mí me sucede. Pero Dios confrontaba mi vida en esto, porque en muchas ocasiones no nos hacemos responsable de la pureza o impureza de nuestras palabras. ¿Cómo yo puedo hablar de manera que honre a Dios? Llenemos el corazón de la palabra de Dios. Llena tu corazón de su palabra. Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y el versículo de Salmo 119, versículo 11, es el salmista escribiendo y hablando desde lo más profundo de su corazón, diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué tan importante es guardar su palabra en nuestro corazón, al grado que nos previene, nos evita del pecar contra Dios. Cuando guardamos en nuestro corazón su palabra, cuando sus dichos están en nuestra vida, entonces de la abundancia de nuestro corazón es de lo que nuestra boca hablará, de esos dichos que hay en su palabra. Eso es lo que David entendía de Dios. Cuando mi corazón esté lleno de tus palabras, cuando mi corazón esté en tus dichos, todo lo que sale o salga de mi boca será para honrarte, será para glorificarte, para darte gloria. Debemos de orar para que aún nuestras palabras agraden a Dios y que sus palabras sean nuestras palabras, que sus dichos estén en nuestro corazón, porque nuestras palabras deben de reflejar la pureza que hay en Dios, su bondad, su verdad. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, una iglesia gloriosa que sabe guardar su palabra en su corazón para no pecar contra Él, para mantenerse limpia, sin mancha y sin arruga, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo hablar de manera que honre a Dios? Pidamos ayuda al Espíritu Santo. Si hay alguien que puede producir en la vida del Hijo de Dios fruto, es el Espíritu de Dios. Y dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Mucho de lo que debemos y necesita nuestra vida experimentar es una liberación de nuestros razonamientos, de nuestra vana manera de pensar, de racionalizar las cosas, de justificar nuestras acciones. Y es el Espíritu Santo el que hoy está interesado en ayudar nuestra vida para que nuestras palabras sean puras. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de ese fruto que puede hallarse en nuestra vida. Y si hubiese falta de fruto en esta noche en nuestros corazones, el Espíritu Santo hoy nos dice: ven, yo te ayudo. Si a veces no mides tus palabras, ven, yo puedo darte fruto. Y que tus palabras sean una expresión de fruto, de amor,
palabras de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y contra tales cosas no hay nada que se interponga, que lo discuta, porque ante tales cosas no hay ley. Ante eso, ante una blanda respuesta que aplaca la ira, ese es el fruto de su Espíritu en nosotros. Y cuando se trata de hablar a la manera en la que nuestra vida honre a Dios, tenemos que llegar a la conclusión que nuestra lengua debe ser usada para bendecir y no maldecir. Santiago 3, 9 al 10 dice que con ella bendecimos al Padre y al Dios, y con ella maldecimos a los hombres, que estas cosas que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y cuando leemos a partir del versículo 3, y quiero que me acompañes al versículo 3, porque cuando nos metemos y profundizamos en un contexto, nuestra vida práctica en el Señor se libera de dudas y de prejuicios, porque lo que este pasaje está diciendo es lo importante que es que la vida del Hijo de Dios dependa del Creador, de tal manera que aún entendamos que no hay ningún hombre que pueda domar nuestras palabras más que el Señor. El hombre en su humanidad es incapaz de domar su lengua. Pero a partir del versículo 3 miraremos Santiago 3, versículo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, como lo decía Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Santiago 3, versículo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La sabiduría de lo alto
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y me encanta lo que dice el versículo 17, porque dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Si nosotros queremos que nuestras palabras sean puras, necesitamos de la sabiduría de lo alto. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué interesante ver que la fe verdadera se demuestra a través de las buenas obras. Cuando nuestra fe es una fe que está conformada por la sabiduría de Dios, nuestras obras traerán consigo esa sabiduría. Y fíjate que entender la lengua, que ahora usted y yo debemos de amarla, la lengua es un órgano considerado como muscular. Yo pensaría que los músculos solamente son aquellos que se entrenan, que están aquí en los brazos, que en las piernas, que el abdomen. Pero si hay un órgano en el cuerpo humano que necesita también entrenarse, es nuestra lengua. Un órgano muscular tiene la capacidad de poder ser flexible, movible, moldeable, entrenable, se ejercita. Por eso Dios le dio esta capacidad, que en ello hubiese poder, porque cuando usted y yo dejamos que sea entrenada por el Espíritu Santo, cuando usted y yo dejamos que nuestra lengua sean palabras de sabiduría, cuando dejamos que nuestra lengua sea moldeada en la sabiduría del Señor, es ahí donde entonces recuperamos esa semejanza del Señor en nuestra vida. Y nosotros fuimos creados a su imagen, y Dios dio poder a la lengua. Y en el diseño original nuestras palabras estaban destinadas a reflejar su verdad, su amor y el propósito de Dios para la humanidad. Sin embargo, después de la caída del hombre por el pecado, y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, la lengua, como el resto de nuestra naturaleza, fue corrompida y se volvió un instrumento utilizado tanto para el bien como para el mal. Ese no era el diseño de Dios. Pero por eso Pablo invita a los efesios a despojarse de esa vieja naturaleza, pues no hay manera de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca si no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Y cuando yo leía esto en el pasaje de Efesios capítulo, creo que es 4:2, yo decía, bueno, dice en el espíritu de nuestra mente. Y es que sí, la mente tiene una influencia espiritual. No es que camine independiente nuestro espíritu, no. Es parte de, y recibe una influencia espiritual lo que usted y yo pensamos. En cambio, si miramos la necesidad de un cambio profundo en nuestra manera de pensar, de sentir, y que nos lleva muchas veces a actuar, es así como habremos dejado lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que trabaje en nuestras vidas, de tal manera que los dichos y las palabras del Señor sean ahora los nuestros y sean nuestras palabras.
Dios está interesado, mi hermano, esta noche que nuestra vida pueda ser transformada desde nuestro interior. Y que aún la manera en la que muchas veces percibimos las cosas, y aún la vida, nuestras decisiones, esas reacciones a veces ante las circunstancias, sí, mi hermano, nos enojamos, nos alteramos, nos estresamos, pero nada de eso nos justifica para que nuestras palabras sean impuras. Nada de eso nos justifica para que nuestras palabras sean ofensivas. Ni siquiera nada de eso nos justifica para que nuestras palabras sean groseras. ¿Qué diferencia habría entre un hombre que vive a la manera en la que el mundo vive y la de un hijo de Dios, la de un creyente, si lejos de ser puras, nuestras palabras son impuras? No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. La fe es aquello, esa fe verdadera es aquello que nos lleva a comprobar que sin duda Dios está interesado que nuestra vida pueda experimentar esa transformación desde nuestro interior al exterior, ese cambio de mentalidad que no se conforma, como Pablo hablaba en los Romanos, no se conforma a ese siglo, a esa manera de pensar, sino que se transforma a fin de comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Una vida que permite que el Espíritu Santo obre no solo desde una disciplina propia en donde yo estoy poniéndole todas las ganas, sino que permite que sea el Espíritu Santo el que transforma la mente, esa manera de pensar y de hablar, para entonces así reflejar el carácter de Cristo, para así reflejar lo que Jesús es y lo que anhela que nosotros seamos. Y quiero invitarte, te pongas en pie. Y quiero terminar con esto, que me regales 2 minutos más. Isaías es uno de los profetas que en la Biblia encontramos que se convirtió en uno de los más grandes profetas. Es parte de los profetas mayores que encontramos en la palabra. Hay profetas menores, pero hay profetas mayores. Sin duda, la unción que Dios dio sobre su vida como un profeta, en medio de una nación, en donde Dios lo levanta como un instrumento para anunciarle al pueblo de Israel que un día el Mesías salvaría a su pueblo, que traería paz, que habría justicia para siempre. Ese es el profeta que dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono. Es el profeta que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Ese es el profeta que escribe lo que Dios le estaba diciendo: yo soy tu Dios, el que te sostiene en tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Bueno, pues este profeta es el que en algún momento antes de su llamamiento Dios lo unge, pero es un profeta que dijo: aun cuando soy un hombre de labios impuros. Quiero que leas conmigo en el versículo 1 de Isaías 6. Isaías 6 versículo 1 dice: y en el año que murió el rey Usías, escribe Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubría el rostro, con 2 se cubría los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros.
Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Es la manera en la que Dios hoy se muestra a nosotros y se revela en nuestra vida, en donde a través del testimonio del profeta Isaías, el Espíritu del Señor que vino sobre la vida de Isaías, que está sobre mí por cuanto me ha ungido, es el Espíritu que hoy está en este lugar y a quien clamamos. Y que, mi hermano, no sé qué tan puras estén tus palabras, conozco las mías, pero si hoy reconocemos delante de Dios que hay impureza en nuestras palabras, es un buen momento para darle la oportunidad al Señor, en donde sea Él quien ponga como carbón en nuestros labios, y toda culpa que muchas veces nos lleva a caminar en esa culpa, en donde lejos de buscar o provocar un cambio, decimos: bueno, pues ya es que ya estoy acostumbrado, estas palabras ya son comunes en mí, para mí no son problema. En otros lugares las dicen y no es problema, para ellos no es grosería. Mi hermano, no saquemos la Biblia de contexto. ¿Sabe qué nos rige esta palabra? Y esta palabra es la que nos rige de tal manera que si nuestras palabras no están haciendo una diferencia allá afuera, entonces no es lo que la palabra dice. Si nuestras palabras no están haciendo y provocando un cambio en nuestras vidas y en nuestras familias, entonces no es lo que la palabra dice. Porque este evangelio cambia. Este evangelio es diferente. Este evangelio no es como el de allá afuera. Pero nuestra vida necesita que la culpa sea removida y que el Señor en esta noche pueda tocar nuestra vida, nuestros labios, y decir: Señor, santifica mis palabras, santifica mis pensamientos, esos razonamientos. Y si tú esta noche quisieras junto conmigo decirle al Señor: Señor, hoy yo quiero despojarme de toda palabra corrompida que me impide poder mirar la necesidad y aún muchas veces edificar. Señor, muchas veces de lo que he visto derrumbado en mi casa, esa falta de la edificación con mis palabras, de lo que he visto destruido en mi vida, esa causa de la impureza de mis palabras. Que mis palabras sean un instrumento de bendición. Hoy pon carbón encendido en mis labios, ese carbón que es encendido y aún puede consumir con tu fuego todo aquello deshonesto, corrompido, ofensivo. Señor, tú estás interesado en presentarte, en prepararnos como iglesia. Queremos que esta noche comiences a hacerlo con nuestras palabras. Ayúdanos en nuestras formas, porque no se trata de nosotros, se trata de a tu manera, con la mente de Cristo, con pensamientos renovados, con una renovación en el espíritu. El espíritu de nuestra mente necesita ser renovado. Nos despojamos de nuestras justificaciones y argumentos que muchas veces nos limitan y estorban para poder ver tu toque transformador en nuestras palabras.
Espíritu Santo, pedimos tu ayuda, enséñanos a hablar. Hoy guardamos tus dichos en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti. Hoy guardamos tu palabra en nuestra vida, porque de la abundancia de nuestro corazón, de eso queremos hablar, de tus dichos, de tus palabras, de tu bondad, de tu gracia, de tus bienaventuranzas, Señor, de todo aquello que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Nos despojamos de nuestros prejuicios, de nuestras formas incorrectas de hablar, de comunicarnos. Ayúdanos y enséñanos, Espíritu Santo, a hablar con palabras que sean para la edificación, a fin de que los que nos escuchen puedan ser bendecidos y podamos ser un instrumento de quién eres tú para tu iglesia, pero también, Señor, para el mundo entero. Señor, en este lugar hay muchos dones, hay muchos talentos en cada uno de mis hermanos. Tú quieres usar nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, confesamos nuestro pecado delante de ti y te pedimos perdón. Perdona nuestras culpas, renueva nuestros pensamientos, trae a nuestras vidas y a nuestros corazones palabras puras. Tu pureza, Señor, en lo que hablamos, en lo que pensamos. Trae conclusiones correctas, fundamentadas en tu palabra. Libéranos de la rebelión que muchas veces se anida en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Espíritu Santo, gracias.